¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el privilegio de estar con mi maestro, el doctor Conrado Ulloa Cárdenas. Maestro, ¿cómo está? Con el gusto de recibirte en esta tu casa. Muchísimas gracias, maestro. El doctor Conrado Ulloa Cárdenas fue mi maestro en la licenciatura en filosofía, unos cursos por allá, de aquellos años de formación sobre filología clásica, filología latina, Latín. filología griega, en sentido estricto, latín y También nos griego. asomamos al griego. Sin embargo, el tema que nos compete es filología y filosofía, en este caso filosofía clásica y filología latina. En este aspecto, maestro, esta relación del latín, sobre todo ahora que estoy incursionando en el maravilloso mundo del derecho, me interesa el latín jurídico, ¿no? En este aspecto, esta cuestión, por eso vengo a consultar la voz de los grandes, maestro, una Sí, vez más. no son los latines que manejo ordinariamente, pero sí hay que recordar que hay un jus romanum eh, que no deja de ser clásico, tanto en derecho como en filosofía del derecho y desde luego en la lengua latina. Maestro, ¿cómo se fue que usted llegó a la formación en filología latina? Este trance de filosofía y filología, precisamente esta importancia que guardan las lenguas clásicas para el estudio de la filosofía. Fue un escoger entre los distintos doctorados que nos ofertaban, eh, sobre todo de España. Me interesaba la Universidad Complutense, que tiene ediciones muy respetables de latín. Eh, Me consta que también manejan otras filologías, desde luego la castellana o española, dicen ellos, y la filología griega. Me interesaba la filología latina porque habíamos ya descubierto el hoy doctor Eduardo Quintana Salazar, eh, en sus expediciones en la Biblioteca Pública del Estado, encontró un nuevo ejemplar de 3 tratados de filosofía que suponíamos eran de clavijero. Lo comprobamos, eh, y estuvimos trabajando con ello. Cuando se ofreció salir al doctorado, estuve escogiendo entre filosofía o filología y me pareció que la que se acomodaba precisamente por el texto latino que estábamos trabajando era filología latina. Presenté mi proyecto a la Universidad Complutense y me respondieron que me aceptaban. Con esa aceptación eh, solicité a CONACYT y CONACYT me apoyó. Después también la Universidad de Guadalajara asumió un apoyo muy significativo. En la tesis fue precisamente la traducción con algo de asomos de comparación, porque teníamos ya 3 textos de la física particular de clavijero. Esa fue la tesis. En este sentido, maestro, ¿qué digamos, recomendaciones teórico-metodológicas podría atreverse a esgrimir para quienes se inician o desean iniciarse en los estudios de las lenguas clásicas, específicamente la lengua latina? Latín, vamos comenzando por ello. No dejamos de reconocer que es la lengua madre. Ventajas académicas: se subsana radicalmente el problema de la ortografía castellana, porque ya sea que uses la pronunciación clásica o la pronunciación italiana, eh, te ayuda a distinguir las Cs de las S, que es uno de los tropezones más frecuentes en nuestro castellano. Ese sería el primero. Pensar en latín también te ayuda muchísimo para eh, estructurar esto que, por ejemplo, quienes están aprendiendo alemán les apoya mucho, porque el latín clásico siempre manda el verbo al final. Y me llegó a tocar
párrafos de discursos de Cicerón, en donde era media página una sola frase y el verbo te lo soltaban al final, te lo suelta. No tengo ahorita la cita, pero sí recuerdo esa vivencia. Y también recuerdo cuántos alumnos que habían patinado al aprender alemán me dijeron que con este apoyo del latín también se les abrió este mundo. No recuerdo yo alguna otra anécdota en la que nos confirme esta riqueza, pues para abrir un mundo nuevo de expresión, de lectura, pero cuando vas avanzando, sí logras este progreso, ¿no? Desde este punto de vista, maestro, me llama a mí poderosamente la atención el hecho de la superlativa formación que exige estudiar latín y griego por el tema de que son lenguas de flexión, son temas de lenguas, perdón, que se declinan. Ese aspecto a lo que menciona ahora el alemán, se parecen demasiado, sabes que si genitivo, dativo, acusativo, todos estos, digamos, accidentes gramaticales que emanan de las categorías propias de análisis sintácticas de la lengua castellana o el español en este caso concreto, esta habilidad, digamos, que lo vuelve a uno mejor lector y por ende mejor escritor, ¿no? En ese aspecto es como que pulir bastante este tipo de habilidades que se exigen como condición sine qua non en el latín y en el griego, ¿no? Desde este punto de vista, maestro, para quienes deseen aproximarse a los estudios de filología latina, una especie de, no sé, de advertencia o de complemento, no sé, en este aspecto, encontrarnos con este fenómeno es bastante peculiar, ¿no? Pienso que el decidirnos por el latín nos ayuda increíblemente, porque además es la lengua con más casos que conozco. Y ese hecho como que luego te facilita. El griego tiene uno menos, hay que suplirlo con los demás. Cuando logras pescarle la entraña a la declinación latina, se te abre ese mundo para poder fijarte en los finales, la cadencia, caso precisamente, y ese que te da la clave. Habría muchísimos ejemplos que no tengo ahorita así a la mano, pero quienes ya anduvimos siguiendo algunas lecciones, nos damos cuenta de esa facilidad que te deja el haber avanzado en el estudio del latín. Cuando esa lectura ya la vas haciendo más cuidadosamente, porque es necesario para entender el texto, me imagino que los estudiosos de derecho en eso se explayan, ¿no? Los he seguido poco, repito, no es el latín que yo trabajo, pero los conocimientos que tengo y los principios, tanto de derecho romano como de derecho canónico, me ayudan muchísimo. Esas frases contundentes que tenemos, ¿no? Prius, prior, aquello de que lo bueno hay que ampliarlo, pues todas esas son frases hechas que ya te brincan y que te ayudan a formular y a avanzar. Yo me animo a decirte con paso seguro en un discurso. Precisamente, maestro, pensando en la pedagogía que nos compartió, digamos, las llaves del mundo antiguo de par en par, ¿no? Tal cual latín y griego, esta necesidad de completar la formación filosófica, la formación poética, incluso literaria o artística, con el estudio de las lenguas directas, ¿no? En ese sentido, el espíritu de los clásicos, por llamarle de alguna manera, latín y griego, en ese aspecto, yo estoy agradecido con usted, maestro, por abrir de par en par la puerta a los clásicos en mis años de formación filosófica. Bueno, gracias, ¿no? En este aspecto, si nos quiera compartir un poco, yo recuerdo la enseñanza, o sea, como una especie de diagramas en los cuales se descomponían los accidentes gramaticales para poder comprender por analogía
el contenido proposicional. En el caso del griego era más divertido porque la grafía incluso cambia. En el latín es la misma, sin embargo, sí se modifica mucho, sobre todo por el tema de las declinaciones, ¿no? Hablaba hace rato, pienso en el caso del ablativo, ¿no? El que tiene de más el latín en ese aspecto es muy interesante. En otras lenguas de flexión como el alemán o el griego se suple con otros casos, incluso con preposiciones, ¿no? En ese aspecto es el artilugio, digamos, lingüístico que utilizan los hablantes, ¿no? En ese aspecto, cómo se estipulan las gramáticas, pero desde ese punto de vista, maestro, esta premisa precisamente pedagógica de cómo, por ejemplo, poder enseñar en el siglo XXI latín, ¿no? En ese aspecto. Bueno, ya lo practicaste. Me cuesta ahora trabajo, ya no sería capaz en este momento de hacer el diagrama más sencillo. Eh, Hace ya 10 años de jubilación que no he vuelto a manejar este camino didáctico, eh, pero sí me acuerdo de una anécdota. Había llenado el segundo de los 3 pizarrones que tenía en mi cubículo. Tampoco me acuerdo ahorita el nombre. Pasó Jorge Manzano y había en el segundo, estaba él llenando ya comenzando el tercero de los pizarrones, y estábamos nada menos que con el inicio del discurso, si no recuerdo mal, de Catilina. Couscoetán de Maviter, Catilina presencia nuestra. Y todo aquel esquema le presumía a Jorge, y él también comenzó a ver aquello, y quedó entusiasmado, diría, por el progreso del alumno, ¿no? Llenando ya el tercer pizarrón. Hay fotografías, por desgracia no facilitar en este momento como para decirte llévatelas, pero existen. Y sobre todo existe esta vivencia de quienes estuvimos trabajando. Tú fuiste el primero que dio el paso de comenzar a auxiliar a quienes comenzaban un poquito después de ti. Y bueno, en la actualidad disfruto el latín, tanto poesía como discursos. Sigo sintiéndome ciceroniano, no porque lo pueda entender así de golpe, pero generalmente cuando hay necesidad, por ejemplo, de traducir un párrafo, un 80% me sale espontáneo y el 20% pues acudo a Raimundo de Miguel para lo clásico y algunos otros manualitos o diccionarios más escolares para otros textos. Desde este punto de vista, maestro, apelando precisamente a la vivencia, ¿no? Quienes sobrevivimos, digamos, al latín en este sentido filosófico y desde el estudio de la filología clásica, desde luego, porque es una disciplina científica, naturalmente. Recuerdo entre las vivencias en mis años de formación, en plena lactancia, vaya a ser esta metáfora, es palabra por palabra, caso por caso, género, número, caso, grado, en el caso de que eran adjetivos. O sea, este dominio, vuelvo a esta idea, esta premisa del carácter superlativo de la gramática, o sea, para poder entender siquiera latín, o sea, o atreverse a soñar con entenderle, en ese aspecto es un dominio espantoso, superlativo, el que se debe tener como interiorizado para poder hacer. O sea, recuerdo esto como un pedagógico, ¿no? La palabra en un color, debajo los accidentes gramaticales en otro, para, digamos, poder hacer más o menos por analogía y deducción una especie de traducción similar, ¿no? Recuerdo esta frase que nos decía mucho maestro, el traductor es un traidor, ¿no? Esta práctica como tiene que ver con la filología, tiene que ver con la hermenéutica, tiene que ver naturalmente con el uso de los signos. En ese aspecto es riquísima esta formación, o sea, es filosofía del lenguaje, es filosofía secas, ¿no? Y es filología, digamos, al margen de las dos anteriores, ¿no? En este aspecto, recuerdo, tengo esa vivencia muy en claro, o sea, los pizarrones llenos de frases en latín y en griego, y a ver, ahora descompónganlo, ¿no? Palabra por palabra, si es una preposición, si es un sustantivo, si es un verbo, cuáles son los grados del adjetivo, cuáles son los accidentes gramaticales de los verbos. En ese sentido, es todo un vértigo, ¿no? Esto es todo un arte, esto es toda una ciencia, desde este punto de vista, no sé, o sea, ahora que lo menciona,
el tema para pasando a fuentes, o sea, las fuentes de latín, o sea, en el siglo XXI, qué fuentes nos podría recomendar para podernos empapar de una manera u otra de este mundo de los clásicos, o en este caso latín. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y no hay otro camino. Eh, eh, los mismos maestros, ya con la práctica, vamos localizando los recursos, vamos compartiéndolos a los alumnos. No me acuerdo si nos acompañaste en algunas ocasiones en los esfuerzos que hicimos para preparar la edición del primer libro de la física general de Clavijero, porque allí había que comenzar por la paleografía, o bueno, transcripción. En filología latina ponían paleografía cuando era anterior al siglo XII, si no recuerdo mal. Para nuestros manuscritos del siglo XVIII ya debiera hacerse nada más transcripción, pero también nos costaba trabajo. Las abreviaturas, que para el que estaba escribiendo a mano eran indispensables, pero para los que nos iniciamos en la lectura de manuscritos también fueron tropezones muy serios. No me acuerdo si nos acompañaste No, con Clavijero, ya no. fue cuando ya yo entré a maestría y empezaron este proyecto, donde yo sí me aparté, digamos, de eso por cuestiones profesionales, en el sentido que fue cuando me comentaron que reencontraron los manuscritos, ¿no? Y entonces Sí. pareciera que se extendió, se regó la pólvora, ¿no? Se les empezó la tradición, o sea, como, digamos, de maestro-alumno, o sea, se empezó a hacer como la cadena muy grande. De repente fue, si no una moda, al menos sí un éxito. O sea, en ese aspecto me atrevería más a llamarlo de esa forma que la primera. O sea, en ese aspecto sí se sumaron varios de los compañeros, incluso contemporáneos. Sí, también. Gente que no necesariamente tenía formación filosófica, ¿no? De repente iban personas de letras, de literatura, incluso de otras áreas de las ciencias sociales, historiadores, antropólogos. Sí. O sea, de repente se empezaron a asomar al mundo antiguo, ¿no? Recuerdo eran como muy peculiares en grupos de estudio. En los tiempos libres entre clases vamos a un salón solo a declinar, ¿no? En ese aspecto no hay otra manera de aprender más que haciendo, ¿no? Ejercicio. Dentro de este frenesí, maestro, llama mucho mi atención, o sea, las habilidades filosóficas y extrafilosóficas, incluso extracognitivas, que se llegan a desarrollar, por ejemplo, con el uso de las lenguas. Pienso, sobre todo haciendo alusión a esta premisa muy interesante, las lenguas tienen vibraciones distintas, ¿no? En este sentido, el latín eclesiástico, o hablar con Dios en latín, o orar, o algunas cuestiones de ese tipo. Cantar en latín. Sí resuena, digamos, de manera distinta al respecto, maestro, esta peculiaridad que tienen, digamos, las lenguas divinas, ¿no? En ese sentido pienso sagradas en cierta medida, sí está cuestionable, o sea, el hebreo, o sea, el latín, el griego. Para la tradición cristiana. Exacto. Hay que respetar también al Corán, y ellos se mueven en árabe. Pero, para lo fuerte de la Nueva España, ahora México, pienso que sí, es exactamente el latín, la lengua que nos abre el portón, no solamente de la antigüedad, no solamente de los siglos de estudios superiores en latín. Realmente toda la colonia fue así. Sin embargo, en el siglo XVIII todavía se usa mucho el latín. Y cuando los colegas de Zacatecas inauguraron un grupo de estudio de la filosofía del siglo XVIII, yo les advertí, si no se meten al latín no van a progresar. No me la creyeron, pero la experiencia sí los hizo darse cuenta de que, pues, sin latín, cuando mucho pueden atrasar los principios del siglo XIX. En el siglo XVIII es imposible si no hay latín con suficiente fluidez. Desde ese punto de vista, maestro, siguiendo con la premisa anterior, un poco secularizando la anterior, en ese sentido, ¿qué tan desierto es esta cuestión desde un punto de vista historiográfico, cultural, incluso académico? Pienso en las tradiciones, en las currículas de ciertas universidades, el
latín es la lengua culta, ¿no? En ese aspecto, toda persona que antes de cierta fecha se jactara de ser literato, intelectual, etcétera, o simplemente estudioso y ya está, necesariamente tendría, si no que dominar, al menos sí asomarse al mundo latino, ¿no? En este aspecto, como las voces que emanan de la filosofía y de toda la ciencia en general, antes escribían latín, vaya, o sea, en ese aspecto, desde esta premisa me parece interesante consultarlo. Eh, yo pienso que hay que recordar también un anti-latín. Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. O sea, reconocer la capacidad de las compañeras para manejar lenguas clásicas nos lleva a dominar o a relativizar nuestro machismo. Porque también hay que reconocer que fueron mayoría las compañeras que se metieron a lenguas clásicas, tanto de acompañantes, vamos diciendo, docentes, como sobre todo alumnas. Yo pienso que también para ellas fue encontrar una puerta muy grande para avanzar, no solamente en reivindicación, sino en capacitación propia. Y si eso lo reconocemos en ellas, pues tenemos que caer en la cuenta de que realmente encontramos una clave para prosperar también nosotros los varones. Precisamente, maestro, pensando en esta peculiaridad que menciona, a la luz de la pedagogía, o sea, a la luz de, digamos, la filosofía de la educación, a la luz de compartir estas categorías para poder pensar en este específico caso concreto al latín, o sea, en ese aspecto me llama la atención la estrategia, digamos, argumentativa, incluso pedagógica, de poder compartir esto, ¿no? O sea, de entrada es una lengua antigua, es una lengua muerta, le dan ahora algunos, ¿no? En ese aspecto lo dejaría en comillado, en ese aspecto, con cierta reserva, pero sí es interesante la brecha histórica, metodológica y lingüística que ciertamente existe, o sea, en ese aspecto sí es complejo, o sea, sí tiene su encanto, vaya, o sea, para no fatalizar ni ponerlo en términos de lo inalcanzable, lo intangible, pero sí exige, digamos, en mayor o menor grado el desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas y pedagógicas, ¿no? Desde este punto de vista, maestro, es interesante escucharle. Pues fueron 30 años de acompañar dos grupos por semestre. Mis últimos 9 años fueron ya con latín y si no lo recuerdo mal, 4 años y medio de griego. Pues fuiste de los que iniciaron también en apoyo a los compañeros que sabían menos que tú. Pero creo que llegaste a asesorar segundo y hasta tercer grado, ¿no? Sí, al menos cuando lo dividían así de carácter, digamos, curricular, o no, en griego 1, en griego 2, griego 3, sí digamos, me contagié este frenesí por las declinaciones, o sea, me pareció un ejercicio estimulante al intelecto de manera muy interesante. Llegué sabiendo nada en ese aspecto, de verdad nada, no sabía distinguir un acusativo de un dativo, un genitivo, de nada, o sea, en ese sentido aprendí, me obligué a aprender la lengua española para poder inmiscuirme en el dominio del latín y del griego. En ese sentido estoy bastante agradecido, maestro. Se necesita tener muy fuerte el pilar de la lengua propia para poder pasar el puente a cualquier otra lengua. Y en ese sentido, pienso que también hay que reconocer la calidad de la inteligencia de quien es capaz de confirmar la propia lengua para poder tender el puente a lenguas diferentes. Pienso en esta habilidad, por ejemplo, muchos de los estudios que hay de filología o de obras clásicas es muchas de las veces más largo el estudio introductorio que el texto mismo, ¿no? En ese aspecto. Exactamente. O sea, cómo es que llega el manuscrito, la historiografía misma de ese texto específico en concreto, o sea, es todo un mundo y en el caso de que exista, ¿no? Porque también tenemos este hecho historiográfico, sobre todo pensando a la luz de las fuentes de la historiografía, cómo es que nos llegan, ¿no? Cómo es que nos llega de segunda mano, de manera directa. Pienso, por ejemplo, en categorías de la filología latina,
las ediciones Príncipe o las ediciones Princeps, ¿no? En ese aspecto, la primera copia que existe de tal manuscrito, antes de eso se perdió todo, ¿no? En ese aspecto es muy, muy particular, está sin teorías de la conspiración, ni mucho menos nada, o sea, cómo es que nos ha llegado, digamos, incompleto el abanico tan grande, por ejemplo, de ciertos escritores, ciertas escuelas, incluso algunos apuntan a, de manera premeditada, ¿no? O sea, en ese sentido, un ocultamiento, una desaparición de ciertos contenidos proposicionales, precisamente en lenguas antiguas, ¿no? En ese aspecto pienso, en concreto, como lo menciona ahora, esta colección me encantó, o sea, el aspecto occidental, ¿no? De la historia del cristianismo, pienso, no sé, hebreo, o latín y griego, ¿no? Estas lenguas peculiarmente difíciles, ¿no? En ese sentido, peculiarmente interesantes, desde la grafía, incluso en términos de sintáctica y morfología, ¿no? En ese aspecto es muy particular esta premisa, maestro. Yo me animaría como a resumir. Son mundos paralelos, pero hay un momento en que necesitas cruzar no sé qué puente invisible para poder disfrutar ya en la lengua aprendida. No me acuerdo ya concretamente hasta dónde llegamos contigo, pero he reencontrado una copia que tengo a mano de la fábula de Faetonte y con esfuerzos de ir traduciendo. No se puede renglón por renglón o verso por verso, pero sí lo más aproximado que se pueda. Regia solis erat sublimibus alta columnis, claramicante auro, flammasco imitante piropo. Facies nos omnibus una, nec diversa tamen, qual indecet esse sororum. Bien, no quiero abusar ya, pero es un disfrutar, el saborearte ya en la lengua que te vas aprendiendo, que evidentemente te cambia la vida. La fábula de Faetonte era el inicio de nuestro tercer curso de latín en el seminario, precisamente el primer año de sintaxis latina. Pues me has hecho revivir muchas vivencias desde 1954 a finales, el 31 de octubre entré yo, y con un intenso, como te decía fuera de la grabación, 10 horas de clase por semana. Era mañana y tarde 1 hora, de lunes, bueno, el horario era lunes a miércoles, viernes y sábado, pero 10 horas a la semana es intenso. Quizá la pedagogía no era la mejor, pero había tantas ilusiones y tantos proyectos que la falta de pedagogía la superaba. Muchas gracias por la entrevista. Maestro, muchísimas gracias a ustedes por compartirnos esto finalmente para concluir, digamos, de manera poética este diálogo, o sea, sobre la filología clásica, en este caso la filología latina. ¿Cuál sería desde su punto de vista, maestro, en el presente, este abigarrado siglo XXI, este tan vertiginoso siglo XXI? ¿Por qué estudiar latín en el siglo XXI, no? O sea, yo nos adelanto un argumento, me atrevo a tomarlo, se lo infiero, en ese sentido el placer estético, el placer intelectual, que otorga esto, ¿no? Lo llaman ustedes en sus categorías, saborear la lengua, ¿no? En ese aspecto es interesante, o sea, cuando uno ya va adquiriendo, digamos, este ritmo, esta soltura de aprender haciendo, ¿no? En ese aspecto es interesante, o sea, la pregunta concreto, maestro, sería, para nuestro siglo XXI, por lo que va de ¿por qué sería importante aprender latín o griego, en este caso específico, concreto, latín? Latín recomiendo como entrada, y te recuerdas que nunca aceptamos comenzar griego si no hacía cuando menos el primer grado de latín. Latín para el siglo XXI es la clave de una apertura mental que nos surge, porque mientras estamos con nuestros corralitos mentales, no es posible estar a la altura de este vértigo en el que estamos viviendo el siglo XXI. Ya se nos fue un cuarto de siglo. Comenzamos ya en unos días
el 2025. Los que ya nos jubilamos, como que les decimos éxito, pero no hay éxito humano integral si no se asoman a las lenguas clásicas, y comenzando por el latín. Felicidades por los progresos que has logrado, que sigues logrando, y anímate a nunca volver a abandonar cuando menos una página diaria latina. Genial, maestro. Muchísimas gracias por este diálogo, revivir, renombrarnos, volver a aprender de una manera u otra estas categorías. Pues bueno, le agradezco mucho este diálogo, de nuevo vernos en este aspecto con este fin de año y reiniciar el que sigue, ¿no? Con los proyectos. Comenzar el 25 con pie derecho. Muchísimas gracias, maestro. Diálogo con el doctor Conrado Ulloa Cárdenas, doctor en Filología Clásica. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a usted, maestro. Gracias a ti, Omar, y gracias. Bienvenido. Gracias.